Queremos resolver y graficar cada desigualdad, y luego expresar la solución usando notación de intervalo. Pero deberíamos revisar un concepto importante. Al resolver una desigualdad, si multiplicamos o dividimos por un número negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Echemos un vistazo a un ejemplo de por qué esto es cierto. Sabemos que 4 negativo es menos que 4 positivo. Pero si tuviéramos que dividir ambos lados de esta desigualdad por un número negativo, digamos negativo 2, y no revierta la desigualdad, observe cómo tendríamos 2 positivos a la izquierda. Baje el símbolo de desigualdad y luego 2 negativos a la derecha. Bueno, 2 no es menos que 2 negativos. Esto no es verdad. Pero si revertimos el símbolo de desigualdad, será cierto. Si reescribimos esto como 2 mayores que 2 negativos, observe cómo invertimos el símbolo de desigualdad de aquí a aquí y ahora el resultado es verdadero. 2 es mayor que negativo 2. Entonces esta es la razón por la cual, al resolver la desigualdad, si multiplicamos o dividimos por un negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos 5x es mayor que 25 negativo. Y dado que 5x significa 5 veces x, tendremos que dividir ambos lados de esta ecuación entre 5 positivos para resolver x. Ahora estamos dividiendo por un positivo, por lo que no revertimos la desigualdad. 5 sobre 5 se simplifica a 1, por lo que tenemos x es mayor que negativo 25 dividido entre 5 es 5. Observe que el 5 negativo no está en este intervalo, porque el 5 negativo no es mayor que el 5 negativo. Entonces, cuando vayamos al gráfico, vamos a hacer un punto abierto en 5 negativos. De nuevo, esto indica que 5 negativos no están en este intervalo. Y luego para números mayores que 5 negativos, hacernos una flecha a la derecha. Ahora también queremos expresar esto usando notación de intervalo. Para hacer eso, queremos recordar que a medida que avanzamos más y más a la derecha en la recta numérica, nos acercaremos al infinito positivo. Entonces, para escribir esto usando notación de intervalo, usaremos los 5 negativos, y también usaremos el infinito positivo. Y para mostrar que no incluye 5 negativos, usamos paréntesis redondeados. Y luego, para del infinito positivo y negativo, siempre usamos paréntesis redondeados también. Entonces ahora tenemos la solución como una desigualdad, un gráfico, y expresado usando notación de intervalo. Mirando nuestro segundo ejemplo, tendremos que aplicar esta regla especial para las desigualdades. Tenemos 4 negativos, x es mayor o igual que negativo 20. Y negativo 4x significa negativo 4 veces x. Entonces, para resolver x, tendremos que dividir por 4 negativos, y dado que estamos dividiendo por un negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Entonces a la izquierda tenemos x. Observe cómo el símbolo de desigualdad apunta hacia la derecha. Entonces, cuando lo invirtamos, apuntará hacia la izquierda. Entonces tenemos menos o igual que ahora. Y luego negativo 20 dividido por negativo 4 es positivo 5. Entonces, nuestra solución es x es menor o igual que 5 positivos. Observe cuán positivo es que 5 satisface esta desigualdad y, por lo tanto, está en el intervalo, porque 5 es igual a 5. Así que haga un punto cerrado en positivo 5. Pero ahora tendremos una flecha a la izquierda para los números que son menos de 5. A medida que avanzamos más y más a la izquierda, nos acercaremos al infinito negativo. Y usaremos esto para la notación de intervalo. Tendremos un infinito negativo, un 5 positivo, un paréntesis redondeado aquí, y luego porque incluye 5 positivos, usaremos un corchete. El corchete indica que ese punto está en el intervalo. Bien, espero que esto te haya sido útil. Echaremos un vistazo a algunos ejemplos más en el próximo video.